Buenas tardes. Vamos a ver ahora, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Buenas tardes. Vamos a ver ahora el capítulo 12, la demanda agregada. ¿Ok? ¿Cómo se aplica este modelo? En el capítulo 10 se introdujo el modelo de demanda y oferta agregada. Una pequeña introducción. En el 11 se desarrolló el modelo inversión-ahorro, demanda de dinero y oferta de dinero, en base a la curva de demanda agregada. Las cuatro variables son las que hacen funcionar la demanda agregada. Pero no solamente está compuesto por inversión, ahorro, oferta y demanda monetaria, sino está compuesta por el consumo público-privado, inversión público-privado, gasto público, público y privado, ¿no? Expectativas positivas, expectativas negativas, etcétera. Entonces, esas ideas se tienen que considerar. ¿Cómo usar el modelo ISLM para analizar los efectos de las perturbaciones, la política fiscal y la política monetaria? ¿Cómo derivar la curva de demanda agregada del modelo ISLM? Varias teorías acerca de qué es lo que provocó la Gran Depresión. ¿Qué es lo que provocó la Gran Depresión? Entonces, en este capítulo vamos a aprender cómo se mueve el modelo ISLM, analizamos las perturbaciones, la política fiscal y la política monetaria. Vamos a ver cómo se deriva la demanda agregada en el modelo ISLM. Y vamos a ver varias teorías acerca de qué provocó la Gran Depresión. Tenemos el equilibrio del modelo ISLM. La curva IS representa el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué es el mercado de bienes? El mercado de bienes está compuesto por el consumo, que es en función del ingreso, la inversión, que está en función de la tasa de interés, y el gasto público, que no está en función de nada. ¿Por qué no está en función de nada? Porque nosotros no sabemos el próximo año qué es lo que puede pasar. Miren, apareció el coronavirus y nos dio una lección de que salud y educación están descuidados. Después tenemos la curva LM, que representa el equilibrio del mercado del dinero, saldos monetarios, igual, demanda de transacción más demanda de especulación. La intersección determina el equilibrio tanto en la LM como la IS. Podemos usar el modelo ISLM para analizar los efectos de la política fiscal que está compuesta por el gasto público, la política monetaria, que está compuesta por la masa monetaria. Bien, entonces tenemos que tener presente que si tenemos tres instrumentos, gasto público, impuestos y masa monetaria, sería factorial de 3. Sería 6 combinaciones. El factorial de 3, ¿cuántas combinaciones sería? El resultado sería la combinación de todos estos elementos. Vamos por el primero. Cuando tú aumentas el gasto público, ¿qué es el gasto público? Construcción de hospitales, de colegios, de carreteras, ¿no? Ese es el gasto público y eso es lo que gasta el Estado, lo que debería gastar el Estado. Entonces, el gasto público aumenta la demanda de dinero, elevando los tipos de interés. Al elevar los tipos de interés, la inversión cae. Y al caer la inversión, el desempleo público aumenta la demanda de dinero, elevando los tipos de interés, lo que reduce la inversión, por lo que aumentó
final del nivel de ingreso es menor que la variación del ingreso. Pues ahí nosotros, arriba del número 1, tenemos un efecto multiplicador. Todos los presidentes cuando entran aumentan el gasto público. Se acabó. O el recorte impositivo. Disminuyes los impuestos, eso sí, los impuestos. Si me aumenta mi impuesto, mi ingreso cae. Si disminuye mi impuesto, mi ingreso aumenta. ¿Por qué? Porque si mi impuesto ahorita es el 18% de mi renta y lo bajan al 15%, ¿no? Entonces mi renta aumenta. Pues, ¿cuál es el impacto del gasto público y de los impuestos? El gasto público se va a favor del consumidor. Y los impuestos, el pago de impuestos se va al consumidor. Y el pago de gasto público se va al PBI per cápita. PBI per cápita. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Ya sabemos que cuando aumentan los impuestos, disminuye mi ingreso. Ahora, la política monetaria aumenta la masa monetaria, desplazo la curva LM hacia abajo, a la derecha. Al desplazar a la derecha, baja la tasa de interés. Al al disminuir el tipo de interés, el nivel de renta aumenta. Por lo tanto, la inversión también aumenta. Es inherente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Interacción entre la política monetaria y fiscal. Las variables de política fiscal y monetaria son la masa monetaria, el gasto público y los impuestos. Estos tres elementos, masa monetaria, gasto público e impuestos, ¿no? Son los que mueven en la vida real las políticas económicas. Ya no hay otras, ya no hay otras. Entonces, ¿quieres saber qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Han aumentado la masa monetaria? No. ¿Han aumentado el gasto público? No. ¿Han bajado los impuestos? No. Al revés. ¿Han disminuido la masa monetaria? No. ¿Han disminuido el gasto público? No. ¿Han aumentado los impuestos? No. Entonces, estos tres elementos se aplican en la vida real. Lo que pasa es que ahorita nosotros tenemos un conflicto político. Cuando los políticos y los económicos no van directamente proporcional, ya tenemos un grave problema. Un grave problema. Por eso es que los países en Sudamérica no avanzan, porque todo el problema que tienen es económico y no quieren aceptar que es político. Bien, respuesta del Banco Central ante un incremento de gasto público mayor que cero. Entonces, si incrementa el gasto público, la masa monetaria constante, la tasa de interés constante y el nivel de renta constante. Cuando se aumenta el gasto público, a ver qué es lo que sucede. Miren, si el gobierno eleva el gasto público, la IS se desplaza hacia arriba, a la derecha, y el Banco Central mantiene la masa monetaria constante. Entonces, el M no se desplaza. Resultado. El M es una curva dada, es una curva fija, sirve como soporte, como pivot para poder los cambios en la IS cuando aumenta el gasto público. Nada más. ¿Ok?
Cuando la tasa de interés permanece constante. Este caso, observe, hace que en el primer momento se aumente el gasto público, la curva IS se va hacia arriba. En el segundo momento se aumente la demanda de dinero, la curva se va para abajo. De tal manera que no afecta el nivel de la tasa de interés, pero sí afecta el nivel de renta. Entonces, si el gobierno eleva el gasto público, la IS se desplaza a la derecha. Para mantener constante la tasa de interés, el Banco Central debe aumentar la masa monetaria y desplaza la LM a la derecha. Pues eso es lo que tiene que hacer el Banco Central, para que la tasa de interés no se mueva de su sitio y aumente el Producto Bruto Interno. Bien, ¿alguna pregunta acá? Miren, cuando la tasa de interés se mantiene constante, y aquí es cuando la LM se mueve hacia arriba, para que mueva la tasa de interés y el nivel de renta permanente CETES paridad. Aquí el nivel de renta permanece constante y se mueve la tasa de interés. Aquí en la tasa de interés constante se mueve el nivel de ingreso. Y aquí simplemente aumento el gasto público y ocasiona un aumento de la tasa de interés y un aumento del nivel de renta. Bien, perturbaciones de la curva IS. Inversión ahorro. El motor de crecimiento de este modelo es la inversión y el ahorro. El motor de este modelo es la economía inclusiva y la política inclusiva. Si este gobierno hubiera hecho esto, hubiéramos sido uno de los mejores países. Pero no quieren entender y no quieren hacer. ¿Qué presidente tal vez pueda hacerlo? Lula. Si Lula se decide hacer economía inclusiva y política inclusiva, despega América Latina al mando de él. Bien, ¿cuáles son las perturbaciones en la curva IS? Cambios exógenos en la demanda. Un cambio exógeno, un huracán, bueno, acá no hay huracán, un terremoto, ese sí puede ser, un cataclismo, eso sí puede ser, ¿no? Por el lado bueno, un boom, un crash en el mercado de valores. Cuando ocurre eso, hay cambio en la riqueza de los hogares, incremento del consumo. Perturbaciones sobre la LM. La LM tiene una perturbación de ola de fraude de tarjeta de crédito. Aumenta la demanda de dinero. Bien, que me duermo yo, a ver. Ven que me dé un café. ¿Ya? Dice el modelo, use el modelo ISL para analizar los efectos de un boom del mercado de valores que enriquece a los consumidores. Después de la ola de fraudes con tarjeta de crédito, los consumidores utilizan efectivo para mayor frecuencia en sus transacciones. Por cada perturbación use el diagrama ISLM para mostrar los efectos de perturbación sobre él. La renta es la tasa de interés y determine lo que sucede con el consumo. Mire, el motor de crecimiento de esto es la inversión. Si la tasa de interés disminuye, hay inversión. Si hay inversión, hay empleo. Si hay empleo, pagamos impuestos. Y si pagamos impuestos, el circuito continúa. En el camino, seguro, algo lo detiene o se detiene.
caída en el mercado de vivienda. Bien, si la IES se disminuye, ¿no? El consumo cae debido a la disminución de la riqueza y la renta. La inversión aumenta porque la tasa de interés disminuye. Y esto se da ¿por qué? Porque un boom en el mercado de valores. Y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa con el empleo? El empleo aumenta. Se contrae la inversión. La LM se mueve a la izquierda, causado un incremento en la tasa de interés y la caída de euros. Debido a que el consumo, si la gente no consume, hay disminución en la renta. Y si la inversión cae, la tasa de interés aumenta. Y se disminuye. Entonces, si la inversión ahí se ve el, el desempleo, el desempleo se incrementó de 3.9 a 5.8. En la vida real, en Estados Unidos, cuando se suicidan 8.000, 9.000, documento de identidad. Entonces, cuando ¿es significativo o no es significativo? Porque Estados Unidos tiene una población de 340 millones de habitantes. Y si tú divides que se suicidan 5.000 cada vez que usted aumenta el desempleo, ¿cuánto sería? Ese dato tiene que saberlo. El crecimiento del Producto Bruto disminuyó 0.8, comparando con el promedio anual del crecimiento. Esa es la economía norteamericana. Aquí tenemos la recesión del 2001. ¿Qué ocasionó el 11/9? Aumentó la incertidumbre, caía la confianza de los empresarios y los consumidores. Resultado menor del costo obtuvo la curva IS que se desplaza hacia las causas. Ese es un problema. Otro problema, Enron, World Company, redujeron el precio de las acciones y desalentaron al mercado. Miren, ¿qué es lo que hizo Enron? Aumentó el precio de las acciones. Cuando le van a hacer un arqueo, las acciones decían que tenían 10 soles en caja. Van a hacer el arqueo, no había nada. Habían inflado ficticiamente. Eso le costó a Estados Unidos la otra crisis. No solamente a Enron, no, todas las tradicionales. Bien, eh, dice, respuesta de la política fiscal, desplazo de la curva IS a la derecha. Récord impositivo 2001-2003.
aumento del gasto. Bien, bueno, esta es la recesión de Estados Unidos y este es el instrumento de la política del Banco Central. Bueno, ¿para qué sirve el Banco Central? Sirve para dos aspectos fundamentales: controlar la inflación y controlar el tipo de cambio. Esas son sus dos funciones elementales. Controlar la inflación no la puede extirpar, eliminar. Lo que puede hacer es reducir la inflación y controlar el tipo de cambio, la paridad del tipo de cambio. ¿Cuál es más fácil de medir? ¿La política fiscal o la política monetaria? La política monetaria, porque la fiscal se demora mucho. Para construir un edificio tiene que tener un plan y una aprobación. Para ver si la tasa de interés subió, simplemente viendo la estadística norteamericana sabemos cómo va a reaccionar. Bien, bien. ¿Cómo se arma la curva de demanda agregada? Miren cómo se arma. Quiero que observen esto y una vez. En el eje de las coordenadas, en el primer gráfico, la tasa de interés. En el segundo, el nivel de renta o PBI. ¿Cuál es la importancia de la tasa de interés? Que está incluida en todos los mercados. Punto. Y en el segundo gráfico, la inflación y el nivel de renta. Entonces, como la inflación tiene pendiente negativa, cuando los precios bajan, el nivel de renta aumenta. Cuando los precios suben, el nivel de renta aumenta. Bien, entonces ahí tenemos la curva de demanda agregada. ¿Ok? Si aumentan los precios, los saldos monetarios caen. Bien, M sobre P son saldos reales. Si la tasa de crecimiento de los precios es mayor que la tasa de crecimiento de la masa monetaria, como está indicado, los saldos reales caen. Si la LM se va a la izquierda, la tasa de interés aumenta. Si aumenta la tasa de interés, la inversión disminuye. Si disminuye la inversión, el desempleo aumenta. Y por ende, el nivel de renta. Todo lo que tiene que saber. La política monetaria y la demanda agregada. Si la masa monetaria aumenta, la LM se mueve a la derecha. La tasa de interés disminuye, la inversión aumenta y el nivel de renta y cada vez. Bien, el juego no es tan simple, se tiene que hacer varias abstracciones de observación. Si la masa monetaria sube, la LM1 se va a la LM2, disminuye. Al disminuir, cae la tasa de interés. Al caer la tasa de interés, la inversión aumenta. Al aumentar la inversión, el empleo aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. La demanda agregada. Caen los impuestos, aumenta el consumo. Entonces, este gobierno, ¿qué es lo que ha hecho en realidad? Ha disminuido los impuestos, ha aumentado el consumo, ha aumentado el gasto público. ¿Qué es lo que ha hecho? Bien, ahí tenemos la curva de ahorro e inversión, curva de oferta monetaria, demanda monetaria, la demanda agregada y la oferta agregada.
Bien. Corto y largo plazo. Pregunta. Castillo y Dina han planeado a ver, ¿han pensado en el largo plazo o no? Corto plazo. ¿Cómo? Corto plazo. Corto plazo. Largo plazo no han planeado. La respuesta es bien simple. Cada 5 días cambiaban ministro y viceministro. No querían hacerlo simplemente. No querían hacerlo. Efecto del largo plazo. Francia también. Observa si todos esos países se han virado a la izquierda, la pregunta es, ¿qué inclusive? ¿Qué dice de la Cruz Calderón? Creo que es, ¿no? ¿Qué dice de la Cruz Calderón? Sor, buenas, disculpe, ¿podría repetir? Su audio está medio entrecortado, tal vez por la calidad del internet. ¿Cómo? ¿Podría repetir, por favor? No lo estoy escuchando muy bien. Parece que se está entrecortando el audio. A ver. Oh, el audio. ¿Me escucha bien o no? Que alguien responda Más o menos. más o menos. Si más o menos es... Primero, el corto plazo y el largo plazo en este país no funciona. Segundo, toda la economía que hacemos lo hacemos en el corto plazo. Tercero, seguimos el neoliberalismo entre comillas. No hemos salido del libreto, ¿no? Pero nos quieren imponer una asamblea para incluir el modelo socialista. El modelo socialista no ha funcionado a lo largo de los años en todos los países del mundo. Lula es el que tiene en su mano la sabia decisión de decir si América Latina mejora o no mejora. ¿Por qué Lula? Porque Lula tiene que aplicar economías inclusivas más políticas inclusivas.
En base a eso, Fujimori tomaron, digamos, correcto, pero solamente las económicas, no las políticas. Las políticas se quedaron, por eso tenían resistencia de estos alemanes necesitaba inversiones, necesitaba educación y necesitaba valores. Ahora, para que un país crezca, necesita inversiones, inversión. Bien, ¿cuáles son las perturbaciones del ahorro y la inversión? Si no hay inversionistas, este modelo no funciona. No hay inversionistas por la desconfianza que crearon. Ahora esta presidenta está tratando de aglutinar para poder crecer. La pregunta es, ¿lo hará o no lo hará? ¿Tiene apoyo en el Congreso o no tiene apoyo en el Congreso? Para eso tienes que leer a Rousseau, a Rousseau, al francés, el que dijo que las tres, poder ejecutivo y el judicial, ¿no? Y es la única forma que el país crezca. ¿Bien? Dibuja un diagrama ISLM de oferta y demanda a largo plazo y muéstrala. Miren, ¿qué es lo que ha hecho en ese gráfico? Miren qué es de lo que pensó. Tasa de interés, nivel del producto o Producto Bruto Interno. La LM se corta con la IS y en medio de la IS está la oferta agregada a largo plazo. Ese es el equilibrio a largo y corto plazo. Debajo de esa gráfica está el nivel de precios, que es la inflación, y el nivel de producto. Donde se corta la demanda agregada a la oferta agregada a largo plazo y la oferta agregada a corto plazo, ahí sucede un equilibrio. Bien, miren la intersección del corto con el largo plazo. Lo engarzan de tal manera que funciona. Bien, lo importante de la economía es que los precios no se disparen. Y lo importante de la economía es que la tasa de interés tampoco se dispare. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la vida real? La tasa de interés está subiendo. ¿Por qué está subiendo la tasa de interés? Para frenar un poco la inversión. Si frena la inversión, genera un desempleo. Como es dinámico y no es estático, en el segundo momento, tal vez pesca a los desempleados. Eso es lo que te quiere decir. Bien, la Gran Depresión. La Gran Depresión. ¿Alguien puede buscar qué es la Gran Depresión? A ver. Walter Ayala ha dicho, oiga, yo no tengo nada que ver, estos son policías, ¿ah? Yo soy... A ver.
Ujú. El Gold Stream. Ujú. ¿Cómo fue? A ver. La Gran Depresión tuvo tres características. Cayó el PBI 25%, cayó la inflación 25% y cayó el desempleo 25%. La gente se suicidaba. Lo financiero, profe. Los financieros sí. Bueno, ¿qué hizo Wall Street? Llamó a Ford, llamó a Rockefeller, llamó al Rey de Chocolate para que haga una conferencia para darle confianza a la bolsa de valores. Después que terminaron su exposición y todo su conocimiento, cómo habían hecho fortuna, un transeúnte se levanta y le pregunta, claro, ¿ustedes qué problema van a tener? Ustedes no tienen ningún problema. Mientras que nosotros nos morimos de hambre, no tenemos empleo, a usted le sobra todo. Y eso es lo que pasa en la realidad. Ahorita, la gente que tiene plata no le afecta. Le afecta a la gente que recibe salarios en la no PEA mínimos y malos. Entonces, si tú quieres poner una política de tal manera que quieres molestar a los que tienen plata, se las ingenian y solucionan su problema. Y los que no tienen, se van al canal, pierden. Dios quiera que no venga otra gran depresión al mundo, ¿no? ¿Afectó a todos los países del mundo? A toda Sudamérica afectó. La Primera Guerra Mundial ayudó a todos los países de Sudamérica y la Gran Depresión perjudicó a todos los países de Sudamérica. Punto. Porque Estados Unidos se cayó y ya no le compró al mundo lo que le compraba normalmente. Y si yo no vendo mi azúcar y mi cobre, no gano. Y si no gano, genero desempleo. Y si genero desempleo es que no hay inversión y el mercado se destroza. Eso es todo. Bien, ya están dando una tasa de interés 8% anual. Ya están dando en soles y en dólares. Y hay que estar pensando en cómo funcionan los bancos, ¿no? Cómo funcionan los bancos. En octubre, diciembre del 29, el índice SP cayó 17%. En 29 de diciembre, el 29, en diciembre del 33, la SAC cayó 72%. Bien, ahí lean nomás. Política fiscal contractiva es el aumento de los tipos impositivos, tipos de impuestos. Si aumentan los impuestos, me quitas dinero. Si me quitas dinero, la velocidad del consumo disminuye. Ya no compro como antes compraba. Y el vendedor se queda con su producto y ya no le pide al proveedor. ¿Por qué? Porque todo está incierto. ¿Y eso es lo que está pasando? Bien. ¿Alguna pregunta?
sobre esto. Ah, ahí está, los precios cayeron 25% durante el 29 y el 33. Bien. A ver, ¿de qué manera la deflación afecta a la economía? Deflación es la caída de los precios. Los precios están baratos. La gente, por principio racional, tiene que Escasez. adquirir bienes de acuerdo a sus necesidades. Dime, a ver, Escasez. Mayor capacidad de adquirir. bueno, estoy siempre cortado, no sé por qué. Al caer los precios, aumenta el consumo. Claro, pero hasta una determinada velocidad. Porque si el precio de los limones que está en 7 baja a un sol, como estaba antiguamente, pues yo no voy a comprar 100 kilos de limones. Compraré lo necesario más algo más. Y así es como funciona todo en el sistema real, ¿no? Mira, lo que se trata de hacer es que estos 3 capítulos se inserten en la realidad del Perú. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. ¿Por qué? Porque los periodos de corto y largo plazo no concuerdan. ¿Por qué no concuerdan? Porque cambian ministros cada 5 días. Punto. No hay futuro. No hay futuro. La inversión, tienen miedo a venir los inversionistas, porque existe mucha incertidumbre. Bueno, ahora la incertidumbre bajó. Dina Boluarte ha dicho que va a colaborar, va a ayudar, pero ella quiere paz y tranquilidad. La pregunta es, ¿tiene paz y tranquilidad esa señora? Ya van, ya van 28 muertos, ¿eh? Ya van 28 muertos, aumentando. Bien. Mm, ya. Agarren lápiz y papel. Agarra un lápiz y papel. Vamos a hacer el efecto Pío en gráfico, no en letras como está ahí. Disminuyen los precios. ¿Qué ocurre? Los saldos monetarios aumentan. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de la masa monetaria es mayor que la tasa de crecimiento que los precios que estamos explicando. Eso hace que, que la riqueza de los consumidores aumente. ¿Está bien? Si bajan los precios, yo tengo más plata en el bolsillo. De todo el inmenso mar de productos que hay, yo tengo más plata en los bolsillos.
el precio de la gasolina hoy día la han bajado 1 sol o 2 soles, pues mi bolsillo se ha incrementado en 1 sol o 2 soles. Entonces, la riqueza de los consumidores aumenta. El consumo aumenta. Entonces, la IS se desplaza a la derecha. Al desplazarse la IS a la derecha, aumenta la tasa de interés y aumenta el nivel de producto o el Producto Bruto Interno. Pero, el nivel de renta producto no aumenta hasta donde debería aumentar, sino se restringe por el efecto multiplicador. Entonces, hay tres fórmulas por las cuales se da la misma gráfica y aumenta el nivel de renta. ¿Cuál es esa? Aumenta el gasto público es una fórmula. Disminuyen los impuestos es otra fórmula. Aumenta el consumo es otra fórmula. Los tres dan el mismo gráfico, que es este, mira, ve. Que es este, mira, ve. Que es este. Que es este. Ahí está. El efecto Pío es ese gráfico. ¿Por qué? Porque baja el nivel de precios. Al bajar el nivel de precios sube los saldos monetarios. Pero en el corto plazo, los precios están cerca de cero. O sea, no hay inflación, está cerquísimo. Pero Keynes nunca puso no hay inflación, nada. Simplemente está cerca de cero. Y ocurre el efecto Pío de esa manera. Caen los impuestos, aumenta el consumo, la IS se va a la derecha y la I para cada valor de P aumenta. Es lo mismo que el efecto Pío. O sea, hay varias formas de hacer lo mismo. Pero este gobierno no ha hecho ninguna de las tres. O sea, pregúntate, ¿ha aumentado el gasto público? ¿Ha aumentado el gasto público? O sea, ha hecho carreteras, hospitales, colegios. ¿Ha disminuido los impuestos? ¿Ha incrementado el consumo privado? No. Pues esas tres fórmulas nos dan este gráfico. ¿Está bien? El efecto Pío. Ahí está el efecto Pío. Con esta formulita le dieron el premio Nobel a Pío. Bien. ¿Qué es PIE? Es la inflación esperada. Si la inflación esperada es menor, o sea, si la inflación esperada es menor de lo que entonces estamos bien, porque gana el empresario y gana los consumidores, ¿no? Entonces la inflación esperada cae, o sea, se reduce de 4 a 2. La tasa de interés aumenta para cualquier valor de la inversión. La inversión disminuye porque la inversión está en función de la tasa de interés. El gasto planeado y la demanda agregada disminuye. El gasto planeado es lo que el empresario ha pensado mandar a fabricar: 100 pelotas, 100 bicicletas, 100 ternos, 100 muñecos, gasto planeado. Y eso agrega que la renta y la producción caen. No es complicado, es saber entenderlo con un poco de abstracción, nada más. Bien.
Los deudores gastan menos, los acreedores gastan más. Si la propensión a gastar de los deudores es mayor que los acreedores, entonces el gasto agregado cae y la curva Y se desplaza hacia la izquierda. Lo que trata de hacer con varias hipótesis es que tú sepas manejar cómo se va la curva a la derecha, aumentando el gasto, disminuyendo el consumo, perdón, disminuyendo los impuestos y aumentando el consumo. Nada más. Eh, ¿Por qué es improbable otra depresión? Quienes formularon la política económica y sus asesores saben ahora mismo mucho más macroeconomía. La Reserva Federal sabe por qué es improbable, porque todos los presidentes del Banco Central de Reserva se reúnen un día determinado y van a generar consenso para que si viene una crisis como la del 2001, 2008 o 2009, ellos puedan solventar mediante un paquete económico para frenar esa burbuja financiera. Que va a venir, pero la tienen controlada. La tienen controlada, ¿no? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Comencemos de abajo hacia arriba. ¿Por qué los consumidores pierden la confianza? ¿Por qué los consumidores pierden la confianza? Pregunto. En nuestro país, ¿por qué los consumidores pierden la confianza? Nadie me puede contestar. ¿Por qué no tienes confianza en este gobierno? Porque está De quebrantando, seguro. no es seguro, está quebrantando todas las instituciones. La institucionalidad. ¿Y qué es la institucionalidad? Los poderes del Estado, el nivel de precios, no le interesa nada traer fertilizantes. Hasta ahora no hay fertilizantes para que siembren el agricultor, ¿no? El agricultor peruano es muy hábil, se las ingenia, busca sustitutos rápido. Por eso es que perdemos la confianza. ¿Por qué han caído las instituciones financieras? Bueno, no han caído ahora, están resistiendo. Simplemente están resistiendo porque saben que hay capacidad de pago. Caída de los precios del mercado. ¿Has visto en la mañana en la televisión? El precio de los combustibles está disminuyendo lentamente. ¿Por qué el sector construcción se ha paralizado? ¿Por qué el sector construcción se ha paralizado? Porque ya sumaron, los estados y se dieron cuenta que no va a haber presión de la demanda. No va a haber demanda. ¿Y cuáles son las crisis de hipotecas de alto riesgo? El sector construcción se ha paralizado porque se ha dado cuenta que la gente no quiere comprar porque los consumidores no tienen confianza. Pero mira, este departamento igualito han hecho una réplica en la avenida donde está la clínica Estela Maris. Me costó 50.000 hace 14 años. Ahorita el mismo, igualito, 150.000. Tanto. Entonces la gente ya no se arriesga. Hay gente que sí se arriesga, ¿no? Por tener su pedazo de terreno propio se arriesga. No importa, lo pago. A 20 años ya lo pago.
pero no es así. Política de la tasa de interés y la reserva del Estado. ¿Por qué la tasa de interés está subiendo? ¿Por qué Caja Suriana está dando 8? ¿Por qué Arequipa está dando 8? ¿Por qué Caja Piedra está dando 8 por guardar tu dinero? ¿Y por qué Cochabamba da 6? A menos. Cuando sube la tasa de interés, al que guarda dinero le quedas una sensación. Entonces, él prefiere guardarla donde la tasa de interés es la más alta. Pero ojo, para guardar dinero tiene que saber dónde guardar dinero. Lo primero que tiene que averiguar es cuánto es el seguro de devolución por lo que vas a dejar. A ver, por favor, entra ahí en tu computadora seguro para devolver dinero en el banco, en el BBV o en el Cochabamba, en el banco que tú quieras. Esta es la Superintendencia de Banca y Seguros y Consulta. Seguro del banco Cochabamba. Si dejo 300.000 soles, ya tengo que contestar. Todo eso tienes que aprender. ¿Está bien? Bien. El nivel de precios del 99 al 2005 subió y a partir de 2005 disminuyó. Al revés, las hipotecas comenzaron una tendencia baja y después comenzaron a subir. En el momento que se corta, comienza la crisis. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Ya llegamos a la transparencia 50. Sugerencia. Belén, Chiara, Mía, Damián, Paquete, Quispe y Silvia. Silva. Y una vez, a ver, vamos a hacer un pequeño experimento que nos traen datos. Español. En Nueva Granada, a ver si se han leído. Disculpe, profesor, se escucha entrecortado. ¿A quién le decían Nueva Granada? A Colombia y Ecuador. Nueva Granada. Interesante la historia, a ver. Simon Kuznets se pasó toda la vida prediciendo el PBI norteamericano y nunca acertó. 40 años se pasó. Nunca acertó. Eso demuestra que la economía es una ciencia social. Bien. Este mismo cuadro lo tiene, ¿no? Este cuadrito de 1950 hasta el 2016, ¿más de cuántos? Más de 60 y tantos años. Interesante. Pero
no lo analizaron, simplemente lo pusieron, ¿no? A ver. Ah, pregunta, ¿qué pasaría si le pongo 3 años de PBI? Vamos a ver, 3.8, 4.2 y 1.5. PBI. ¿Qué pasaría si le pongo una inflación igualito de 3, de 8, de 7 y de 2? ¿Qué pasaría si le pongo desempleo? 10, 11 y 14. Dado PBI, inflación y desempleo, analice estas variables de estos 3 años. ¿Cuál sería su respuesta? Bien. ¿Quién responde? Va a venir en el examen. ¿Cómo responderían esa pregunta? Bien, ¿quién responde? Va a venir en el examen. Ya le dije. No responden. Respecto al PBI, profesor. Listo. ¿Cómo dices? ¿Con el PBI o con el porcentaje de cambio? Porcentaje PBI, porcentaje de inflación y porcentaje de desempleo. El mismo año para PBI, para desempleo y para inflación. Digamos, 2006, 3.8 PBI, inflación 8 y desempleo 10. 2007, 342, 7 y 11. 2008, 1, 5, 12 y 14. Lo único que te pido es eh, bien, a ver, ¿cómo respondería? Ujú. Los trabajos de ustedes son la balanza de pagos, ¿cuál más? Creo que políticas monetarias y políticas fiscales, creo, no sé. ¿Delegada es así o no? Sí, profesor. Ya, entonces el día jueves me explican y ahí hacemos este experimento de nuevo. ¿Ok? Hacemos este experimento. Bien, si no tienen preguntas, vemos para el examen que va a venir. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Van a venir 6 preguntas, 10 minutos. Va a venir una pregunta de su trabajo y va a venir 3 o 4 preguntas, una de PBI, inflación y desempleo, ¿no? Entonces, va a venir 6 preguntas para marcar 6 puntos, una del trabajo, 3 puntos, 9 puntos, una del PBI, inflación, desempleo, 12 puntos, y 8 puntos de ejercicios, 2, 3. Así va a estar distribuido el examen, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bien, si es así, damos por terminada la clase. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase, ¿ok? ¿No tienen preguntas que hacer de economía? A ver.
Bien. Bien, señores, entonces nos estamos viendo el día jueves para la exposición. ¿Ok? Gracias y buenas tardes. Gracias, profesor. Ok, hasta luego. Luego. Lean los 3 capítulos. Lo que no entienden, me lo preguntas el día jueves. El día jueves me lo preguntan. Mm.